Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo. Buenos días, compañeras y compañeros. En el podcast del día de hoy, quien les habla, Pablo Fernández, le daremos una pincelada por el mundo y hablaremos de la situación de Artaj en Armenia. ¿Qué pasa en el mundo? Noticias socialistas. La huelga automotriz en Estados Unidos. Al paso de los días, la huelga, lejos de debilitarse, se fortalece. La misma plantea en sus reivindicaciones 3 puntos fundamentales: 40% de aumento para los próximos 4 años, cláusula de indexación por inflación y reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. El conflicto, que se enmarca en un ascenso de las luchas en ese país que viene incrementándose en distintas ramas de las industrias y que se vio reforzada con la huelga de los actores y guionistas que en estos días han firmado un principio de acuerdo. Masiva movilización por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México. En este 9º aniversario, la movilización fue multitudinaria. La mayoría de la prensa dijo que puede haber sido mayor aún a la del 2014, cuando se supo de la situación. Hasta el momento, más allá de los intentos del Estado de quererle poner punto final a la situación, la heroica resistencia de los familiares a que ello suceda cuenta con un apoyo popular extraordinario. Se exige la apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas. Las movilizaciones continuarán. Pasos atrás de Macron en Níger. Lo anunciado el pasado domingo 24 por el presidente Macron acerca del retiro de las tropas francesas de Níger son un triunfo extraordinario de las movilizaciones populares en ese país. Sin embargo, este paso dado por el gobierno francés no tuvo el mismo resultado con los Estados Unidos, que es bueno decirlo también, tiene tropas apostadas en ese país. Lo que lleva a pensar que aún no está todo dicho, porque hay serias presunciones fundamentadas de que podría estar planteada una invasión externa a Níger, impulsada por los Estados Unidos. Masivas movilizaciones en Ghana. En estos días se han sucedido masivas movilizaciones juveniles en ese país. Las protestas se extendieron por 72 horas y fueron duramente reprimidas por las fuerzas represivas del gobierno. Esta pequeña nación africana, donde la inmensa mayoría de su población vive con $2 diarios, es una de las más grandes productoras de cacao y oro del mundo. Las movilizaciones son en general de sectores muy jóvenes, que critican las condiciones de vida de las grandes mayorías y la falta de cristalinidad en el accionar de la clase política. Ghana es uno de los países con mayor deuda con el FMI del continente africano, lo que seguramente hace asfixiante la vida para el 25% de la población que vive en extrema pobreza. La isla de Lampedusa desnuda el drama de las migrantes en Europa. Los 12.000 migrantes que llegaron a la isla italiana en solo 6 días desataron un colapso real en lo que hace a la situación de los migrantes en Europa. No solamente en Italia. La desesperación de la gente llegada a la isla es terrible y la atención a los mismos es deplorable. La mayoría de las personas llegaron de Libia y Túnez, arriesgando sus vidas en barcazas deplorables, navegaron en el Mediterráneo con bebés, niños y niñas pequeños. La situación ha generado tensiones políticas entre los países de la Unión Europea, fundamentalmente tanto Italia y Grecia como países receptores, y denuncian que los demás países se han desentendido del problema. El pacto de migración firmado por los países de la Unión está totalmente estancado desde el 2020. Al no responder los países a lo que planteaba el pacto, que era compartir los problemas de la migración, ello le generó a Meloni un gran problema interno en su país, donde la oposición la culpa de no tener ninguna política frente al problema. La respuesta de Meloni fue represiva, a partir de definir las repatriaciones urgentes a los países de origen y además los controles en el mar a través de una misión naval en el Mediterráneo. La Unión Europea y sus países son responsables del problema migratorio, a partir de su participación en las guerras imperialistas y la opresión de los pueblos africanos.
En relación a la situación de la República de Arsaj y Armenia, compartimos en esta parte del podcast una declaración de toda la Junta Departamental de Montevideo y la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista. Junta Departamental de Montevideo. Visto la situación de bloqueo instalado desde finales del año 2022 en el denominado Corredor de Lachin, que conecta la República de Arsaj y Armenia por parte de Azerbaiyán, que aísla a más de 120.000 personas, las cuales, a raíz de esta situación, viven una severa crisis humanitaria de gran escala, que se concreta en una casi absoluta falta de suministros básicos y necesarios para la supervivencia, como son los alimentos e insumos médicos, entre otras cosas. Considerando que el pueblo autóctono de la República de Arsaj ha vivido y vive en su territorio desde hace miles de años, como se verifica culturalmente y por derecho internacional, siendo parte del Estado de Armenia, creado en la Conferencia de Paz de París de 1919 y reconocido internacionalmente en 1920. B. La crítica situación humanitaria en la República de Arsaj como consecuencia del bloqueo instalado por parte de Azerbaiyán tras la guerra de 2020, ocupando el territorio de Arsaj desde el mes de diciembre de 2022 en el corredor de Lachin, único espacio territorial de comunicación de esta región con el mundo. C. Que producto de esta acción, 120.000 personas se encuentran aisladas y privadas de alimentos, medicamentos y cuidados mínimos de salud, provocando una crisis humanitaria de irreparables consecuencias. D. Que el Senado de la República Oriental del Uruguay, en fecha 20 de diciembre de 2022, aprobó de forma unánime una declaración en la que llamó a Azerbaiyán a cumplir con sus compromisos internacionales y asegurar la libre circulación por el corredor que conecta Arsaj con Armenia, situación que a la fecha sigue incambiada. La Junta Departamental de Montevideo resuelve: 1. Condenar las diarias acciones de agresión bélica contra civiles y militares de la República de Arsaj y de la República de Armenia, con el fin de lograr expansión territorial. 2. Condenar enérgicamente el genocidio en ejecución por medio de la hambruna en ciernes provocada por el bloqueo. 3. Declarar su solidaridad con el pueblo de la República de Arsaj ante la crisis humanitaria provocada por el ilegal bloqueo realizado por Azerbaiyán y condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, expresa su solidaridad con la comunidad armenia en Uruguay. 4. Reafirmar los términos de la declaración de la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre del 2020 de este organismo, que se compromete con el reconocimiento internacional de la República de Arsaj. Junta Departamental de Montevideo. Montevideo, 7 de septiembre de 2023. Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Uruguay respecto al conflicto que se desarrolla en Nagorno-Karabaj. El Partido Socialista de Uruguay expresa su profunda preocupación por el conflicto que se desarrolla en Nagorno-Karabaj, signado por enfrentamientos, falta de insumos básicos para la población residente y una creciente migración forzada de miles de familias hacia Armenia. Esta disputa territorial, política y cultural responde a una multiplicidad de factores históricos, para los que se han ensayado importantes esfuerzos de negociación sin resultados permanentes. Las y los socialistas uruguayos, en nuestra perspectiva internacionalista y pacifista, hacemos un llamado a aunar fuerzas en la búsqueda de una salida negociada, el cese inmediato de hostilidades y la adecuada canalización de los apoyos y ayuda humanitaria que la situación demanda de manera urgente. Exhortamos al Gobierno Nacional a usar las herramientas diplomáticas y foros internacionales para reclamar la paz en la región del Cáucaso, así como el respeto de la vida de las miles de ciudadanas y miles de ciudadanos de Nagorno-Karabaj, obligadas a optar entre migración forzada y la peligrosa incertidumbre de permanecer en su tierra. Desde el Partido Socialista de Uruguay asumimos el compromiso de solidaridad activa con la población de Nagorno-Karabaj, al tiempo que continuamos reclamando una salida negociada que garantice la paz permanente en la región. 28 de septiembre de 2023.
Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.